Bueno, pues vamos a hablar un poco de un tema muy importante que tenemos para el día de hoy. Y este tema tiene que ver con un área muy importante dentro de la vida de la iglesia. Quiero platicarles que en las últimas semanas hemos tenido algunas actividades importantes. Normalmente tenemos muchas actividades cada semana, jóvenes, varones, mujeres, cultos, etcétera. Sin embargo, hemos tenido algunas actividades que han demandado un poquito más de organización. Voy a mencionar algunas por decir algunas. Si se me pasa alguna, pues es porque seguramente hay más, pero por ejemplo, hablar de una cena que tuvimos hace unas semanas atrás, una cena de matrimonios que estuvo bien bonita. Para poder tener esa cena tuvimos la necesidad de que muchas personas se pudieran involucrar, y no solamente eso, sino que pudieran dar extra para poder tener un bonito evento como ese. También tuvimos un campamento juvenil donde para tener este campamento, personas, fíjese, que tuvieron que planearla no solamente una semana, sino meses antes, hacer una logística, contratar camión, contratar el campamento, todo para poder tener una bonita experiencia para nuestros jóvenes. También tuvimos una actividad importantísima también, como es el campo de verano, que bueno, ustedes vieron algunos videos, mucha gente se involucró, estuvieron haciendo todo lo necesario para preparar todo el material, y luego nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestro templo fue transformado, ¿verdad? De ser una iglesia con sillas, púlpito, instrumentos, y se transformó en una granja, ¿verdad? Para que nuestros niños tuvieran una experiencia inolvidable. Bueno, tuvimos también la celebración de los 30 años de pastor que tuvimos mi esposa y yo, y tuvimos un culto y tuvimos también una comida. Oigan, riquísima la comida, bien padre el evento, pero todo eso fue posible porque personas también se involucraron para lograr hacer eso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que se tuvieron que rentar sillas y mesas? Porque cuando se empezaron a registrar, entonces vimos que era más de la capacidad que tenía el lugar, entonces se rentaron sillas y mesas. Eso se hizo con anterioridad, hubo personas que lo hicieron, los detalles que había en cada mesa, la contratación de la comida, de las cosas que hubo, hasta llevar un sonido adicional para tener, todo demandó, ¿verdad?, que personas se involucraran. Y todas estas actividades, al igual que las actividades habituales, se ha necesitado de servidores que dediquen tiempo y también algún desgaste físico. Sin duda, el servicio a Dios es una asignación que Dios le ha dado a todos los que hemos creído en el Señor. Pero cuando nosotros estamos inmersos en el servicio, a veces el mismo servicio nos produce cansancio, nos produce algunos otros factores que podamos sentirnos agobiados, o incluso que podamos tener hasta roces entre nosotros. Mire, por ejemplo, el día de ayer en la mañana estuve haciendo las notas de esta predicación, y luego estuvimos haciendo algunas cosas ahí en la casa, algunos pendientes que había, y posteriormente, ¿verdad?, yo tenía que estar en un evento de oración en el norte de la ciudad, y ahí voy para el norte, para ese evento de la oración. Pero antes de ir al norte me hablaron que si podía ir a atender a un funeral de un niño de 7 años que había fallecido, y si podía ir a dar un mensaje. Y pues con gusto le dije, mire, nomás que podría hasta las 9:30 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 9:30, ¿qué tiene? Pues terminando la oración, ahí voy, después de todo el día de haber estado preparando las notas, estar haciendo esos pendientes en casa, posteriormente una consejería, después irme a la oración, y posteriormente irme al funeral. Hijo, terminé pero exhausto, ¿verdad? Terminé exhausto, y a veces terminar cansados o estar cansados produce que podamos sentirnos agobiados. La otra vez estaba platicando y le estaba diciendo a algunas personas, es que yo cuando ando cansado tengo la mecha bien corta, hermanos. Usted dirá, ay, pastor, cuánta pasto, pero cuando me agarran cansado, hermano, la mecha se me hace bien corta. Entonces, cuando ando cansado, procuro no atender cosas muy, muy importantes o serias, porque se me quita el filtro, ¿me entiende, hermano?
Entonces Imelda, que es mi asistente, me dice, no nomás cuando andas cansado, me dice, también cuando estás previo a ir a un viaje. Eso yo no lo sabía. Entonces ahora me voy a cuidar cuando me voy previo a un viaje, también me pongo rudo. Entonces el cansancio, el estrés nos puede producir que andemos también no muy dispuestos para tolerar ciertas cosas. Yo no sé si a usted le pasa algo similar. En el servicio puede pasar lo mismo, incluso sentirnos cansados, y aún en el servicio puede producir que entre nosotros tengamos roces. El día de hoy vamos a analizar una historia bíblica cuando gran parte del ejército de David no tuvo la actitud adecuada que se debe de tener en el servicio a Dios. Y me gustaría que analizáramos un terrible suceso del Antiguo Testamento con este tema que le he titulado el día de hoy, una historia que se repite. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se puede usted imaginar el nivel, verdad, de desesperación? Lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Y quiero hablar un poco de este evento de Siclag. Siclag era una ciudad al sur de Judá, correspondiente a la tribu de Simeón. El rey de los filisteos, llamado Aquis, le había cedido a David esa porción o esa ciudad, y David vivió allí junto con su ejército, junto con sus hombres por más de un año. Cuando se da este suceso, David todavía no era un rey en Israel. En ese tiempo Saúl perseguía a David, David tenía algunos hombres y todavía no tenía, ya había sido ungido como rey, pero todavía no era el rey de Israel. En este tiempo estaba en una fase David de su vida, acuérdense, huyendo del rey, enfrentando pruebas severas y confiando en Dios para superar las dificultades. Cuando los hombres de David, después de venir, ¿verdad?, pues algo importante para este ejército, vinieron a Siclag, que era el pueblo donde ellos habitaban. Los de Amalec eran los de otro pueblo, los habían asolado, habían prendido fuego a todas las casas y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí. Todos los hombres mayores, desde jóvenes y mayores, estaban reclutados como ejército, eran 600. Entonces se fueron con David. Solo los niños y niñas y mujeres se habían quedado, y cuando llegan ellos a esa aldea llamada Siclag, resulta que la ven prácticamente quemada, y a todas las personas se las habían llevado como cautivos de guerra. David y los 600 hombres, después de llorar hasta que se les acabaron las fuerzas, salieron de Siclag con la intención de buscar a sus familias, pero al ir en busca de sus familias, pasaron por un arroyo que les quedaba de ahí, sobre el camino, y al pasar ese arroyo, 200 de los hombres hicieron algo muy raro. Con la ayuda de un egipcio que había abandonado a un jefe amalecita, David y sus hombres pudieron saber hacia dónde se habían dirigido los amalecitas y fueron en pos de ellos, y de manera muy sorpresiva pudieron atacarlos. Después de combatir por 2 días, David los vence. Como resultado, David logra recuperar a todos los que habían tomado los amalecitas, a todos los cautivos, las familias completas. Además, David tomó botín de guerra. En aquel tiempo se usaba un ejército que vencía al otro. Normalmente tomaban cautivos a los reyes, y el botín de guerra, es decir, las pertenencias valiosas de ese ejército. En este caso habían adquirido el ganado mayor y las ovejas. Esto es lo que había estado pasando en el contexto histórico.
Ahora, lo segundo que quiero hablar es sobre una reacción inusual. Como vimos en los versículos de inicio, este suceso produjo un gran estrago emocional. Imagínense, dicen que hombres de guerra empezaron a llorar hasta que sus fuerzas se acabaron. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que estaba sucediendo? O sea, cómo hombres rudos, hombres que estaban acostumbrados, ¿verdad?, a situaciones complicadas, de repente les sucede esto, que están ahí y están en la desesperación, en la frustración, y se ponen a llorar amargamente, lo que hizo que ellos fueran en pos de los amalecitas. Y como lo mencionaba, cuando pasan por un arroyo, sucedió que los 200 hombres, 200 de los 600 tuvieron una reacción inusual. Leamos primer libro de Samuel, capítulo 30, pero versículos del 9 al 10. Y dice de la siguiente manera: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces, pueden ustedes dimensionar lo que estaba sucediendo. 200 hombres de guerra que iban a rescatar no a cualquier persona, iban a rescatar a su esposa y a sus hijos, a su familia. Simplemente no quisieron seguir porque se cansaron. Probablemente ese riachuelo, ¿verdad?, cuando ellos pasan, ahí se refrescan un poco. De repente yo me los imagino que ellos se acuestan abajo de un árbol. Normalmente donde hay un arroyo, un riachuelo, pues hay árboles grandes, ¿verdad? Ellos se acuestan ahí y luego de repente, vámonos, sigamos. Y 200 dicen, no, nosotros aquí nos quedamos. Nosotros aquí nos quedamos simplemente porque se sintieron cansados. Y eso es lo que realmente es muy raro. Pero la reacción de los otros 400 no fue nada rara, ya que David se va con los 400, pelea contra los amalecitas, y como lo mencioné hace un momento, después de 2 días de batalla, David conquista la victoria, toma el botín de guerra, y cuando van de regreso, ellos se encuentran con los 200 que estaban ahí, donde pues descansando, todavía estaban acampando, y se encuentran con los 200, ¿verdad? Y de repente la reacción de los 400 hacia los 200 se da de una manera muy normal. Leemos primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 21 al 22, y dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos que entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan, ¿verdad? Yo creo que ahí la traducción debería haber sido que los tomen y se larguen, ¿verdad? No los queremos. Esa fue la reacción. Ellos no quisieron compartir nada con los 200 y probablemente tenían razón. Ya fuimos, peleamos, traemos el botín de guerra. Imagínense, traemos vacas, traemos ovejas, traemos algunos utensilios valiosos, y dijeron: tomen si quieren a su mujer y a sus hijos y váyanse, pero el botín de guerra pues le correspondía a los 400, y esos pensaron. No quisieron compartir nada con los 200 y tampoco desearon ya quedarse con esos 200. Pero la reacción de David fue muy diferente. En lugar de enojarse, David se portó muy generoso con ellos. Y si seguimos leyendo en primer libro de Samuel, capítulo 30, pero versículo 24, dice: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Lo que hizo David, les dijo a los 400: espérense, ellos no se quedaron a descansar. Y luego hasta los 200 se quedaron, yo creo que, ¿sí? ¿Y qué nos quedamos haciendo? Han de haber pensado. Y ellos dicen: no, es que ellos se quedaron cuidando el bagaje, el equipaje, por así decirlo. Ellos se quedaron cuidando el equipaje, así que lo que traemos de botín de guerra, dijo David, vamos a compartirlo con ellos, que se quedaron cuidando nuestras pertenencias.
En este hecho, David de ninguna manera quiso aprobar la reacción de los 200, pero lo que sí privilegió la unidad de su ejército por encima de las cosas que estaban causando conflicto. En este sentido, yo quiero hablar sobre una historia que se repite, y habiendo empezado este mensaje hablando del servicio en el entorno de la iglesia, quiero decirles que lo que pasa en la iglesia es una historia muy parecida al evento de Ciclac. Por un lado, todos los que somos cristianos, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, al momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, tenemos un llamado a servir. Y todos pertenecemos, hablando en sentido figurado, a este grupo de los 600. Todos pertenecemos al grupo de los 600. Pero en cada iglesia, en cada congregación, siempre habrá un grupo que se puede parecer a los 200 que a veces por cansancio o simplemente por no querer hacer un esfuerzo, simplemente se sientan a descansar y dicen: yo no sirvo, yo mejor no voy a servir, yo mejor voy, me congrego, estoy, escucho, pero hasta ahí. Pero en la iglesia también siempre habrá otro grupo, otro segmento de personas que serán los 400, que al fin de cuentas son los que trabajan y sirven por todos, aún sirven por los 200 que no quisieron ir a pelear. Y estos son el segmento de los que están involucrados en el servicio. Eso pasa en todo. Si hay una actividad, siempre habrá un segmento que son como los 400 y siempre habrá un segmento que son como los 200. Hermanos, vamos a hacer esta actividad. ¿Qué les parece si vamos a hacer una noche mexicana? Y siempre habrá en una iglesia: sí, ¿qué traemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué cooperamos? ¿Qué hacemos? Sí, pues necesitamos poner mesas, necesitamos poner bocina, necesitamos hacer enchiladas. Ah, sí, cuente conmigo. Mire, yo no puedo ir, pero puedo cooperar con el queso de las enchiladas. O mire, yo no puedo ir, pero ahí estaré. Y siempre están dispuestos. Pero siempre habrá personas que no estarían dispuestas a participar. Siempre habrá en una actividad, por ejemplo, en los ministerios, hermanos, necesitamos para este o este ministerio. Siempre habrá personas: yo puedo servir, yo puedo ser parte, y habrá personas que digan: yo no voy a ser parte. A mí mejor que me sirvan, a mí mejor que los sugieres me sienten, o que el grupo alabanza me cante, y que los maestros de niños enseñen a mis pequeños. Pero definitivamente habrá personas que estarán dispuestos a hacer lo que les toca hacer. No solamente en los ministerios, en lo espiritual. Hermanos, hay una reunión de oración, necesitamos clamar por la iglesia, necesitamos pedir al Señor. Y va a haber personas: sí, yo sé que tengo un llamado para orar, yo voy a ir, hay que ayunar. Si quieren, hacemos una cadena de ayuno. Y hay personas que dirán: no, orar, no, a mí no me gusta. Y es que de repente, hermanos, que gritan y no, me asusto, no, mejor yo no voy. Y hay personas que en lo espiritual serán como los 400, vamos, peleamos, ayunamos y hacemos. Y habrá personas que: no, yo me quedo en casa desde acá, pues Señor, bendícelos y tócalos ahí. Y siempre habrá, y en cada actividad, si es una aportación económica, habrá personas: hermanos, se necesita para hacer este proyecto, para que haya calefacción en tiempo de frío. ¿Cuántos dan? Y siempre habrá: yo doy. Y hay personas que dicen: ay, oye, qué rico está. ¿Y usted coopera? No, yo no coopero, porque quién sabe, a lo mejor el pastor se lo queda todo y todo eso, ¿verdad? Siempre habrá personas que están dispuestos a dar, a servir, a ser parte, y siempre habrá personas que no serán parte. Entonces, a veces vemos cómo los que están sirviendo activamente de repente pudieran pasar por una situación de sentirse agobiados, decir: oye, pues siempre somos los mismos, siempre somos los que vamos, los que servimos, los que damos, los que oramos, los que hacemos todo. Y de repente las personas pueden sentirse frustradas por los que no participan, al igual que los 400, como en junta de la primaria de los papás, ¿verdad? Que llegan los que van a la junta y la maestra regaña a los que van: ay, los que no vienen. Oiga, espéreme, regaña a los que no vienen, no a los que sí venimos. Y de repente nos sentimos frustrados porque creemos que solamente nosotros hacemos, nosotros siempre estamos sirviendo. Y nos podemos molestar con los 200, y así suele también pasar en la iglesia. Porque a veces los 400 se enojan y se desaniman porque trabajan mucho y los 200 no se involucran.
Y la Biblia nos da la razón porque a veces ni los 200 trabajan o se involucran y los 400 se enojan con los 200 y lo mismo pasaba con el ejército de David. Veamos primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, y mire lo que dice. ¿Quiénes eran el ejército? Dice la Biblia: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho, refiriéndose a David, jefe de ellos, y tuvo consigo en ese momento como 400 hombres. El ejército de David estaba compuesto con puras joyitas, ¿verdad? Endeudados, amargados, ahora sí que en tierra de ciegos el tuerto era rey, ¿verdad? Lo hicieron rey de ellos, pero eran personas que habían tenido un pasado difícil, amargados, endeudados, perseguidos, eran fugitivos. Y así suele pasar en la iglesia en la actualidad. Todos tenemos nuestra propia historia, todos tenemos nuestro propio pasado, y muchos de nosotros no hemos tenido un pasado bueno. Algunos hemos sido víctimas de abuso, de situaciones difíciles, veníamos con una vida totalmente desordenada, tal vez algunos de vicios y de muchas cosas que el Señor nos rescata. Y de repente nos mete a una iglesia, y el ser parte de la iglesia, pues ya estamos en otro ambiente, pero muchos de nosotros traemos cosas de nuestro pasado. En alguna ocasión yo me acuerdo que un vecino de por aquí enfrente me mandó llamar, me dijo: oiga, quiero platicar con usted. Bueno, y fui y ahí se sentaron él y su esposa, y cuando estaba ahí yo dije: ¿qué querrá el vecino? Y cuando me siento con él, me empezó a dar algunas quejas. Oiga, hay algunos hermanos que mire, de repente vienen y no saludan, y luego yo los saludo y me hacen mala cara, y yo dije: ay, hermanos. Entonces, y yo pensando, mientras él me reclamaba cosas de algunos de ustedes, y yo pensando: hijo, ¿qué le digo? Ay, ¿qué le digo? Y lo único que le pude decir: mire, ¿sabe qué? Le pido una disculpa por esas actitudes tal vez no adecuadas de algunos de los hermanos, pero la verdad es que todos los que venimos a la iglesia estamos en un proceso. Algunos vienen por primera vez, algunos vienen arrastrando situaciones, algunos vienen de una u otra manera, pero todos estamos en un proceso de mejoramiento, por así decir. Fue lo único que me quedó decir, pero es una verdad. O sea, muchos de nosotros traemos nuestras historias. ¿Cuántos de nosotros podemos provenir de un ambiente donde fuimos rechazados, por ejemplo? ¿O cuántos de nosotros podemos provenir de una familia conflictiva? ¿O cuántos de nosotros podemos venir de una situación muy triste? A lo mejor venimos, o tal vez venimos con situaciones complicadas. Entonces, así suele pasar, y cuando nos involucramos en el servicio y traemos áreas no resueltas en nuestra vida, esas áreas no resueltas salen a relucir. Frustraciones que no hemos logrado resolver, problemas que no hemos logrado. Por ejemplo, si yo traigo un problema de rechazo y de repente, ¿verdad?, llego aquí y pasa alguna situación, probablemente yo siento es que también aquí, consciente o inconscientemente, me están rechazando. O si yo traigo alguna situación de cualquier tipo, puedo estar experimentando eso. Es por eso que nosotros debemos reflexionar en cuanto a nuestro pasado, qué tantas cosas hemos permitido que sigan vigentes en nuestras vidas. Es por eso que tenemos que buscar que todo lo que esté activo, que sea nocivo para nuestra vida espiritual, debemos permitir que Dios nos ayude a resolver esos problemas de nuestro pasado. ¿Qué acciones? ¿Cómo podemos resolver? Bueno, si hay una situación de pecado, el pecado se resuelve con arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, con las cosas que pudimos haber practicado, decir: Señor, ya no más. Si yo era mujeriego, ahora en Cristo ya no más, ahora me arrepiento de mi pecado. Si yo era una persona viciosa, tal vez ahora puedo decir: Señor, me arrepiento de esto, me arrepiento de mis acciones. Entonces yo me arrepiento de todos los pecados y entiendo que ahora tengo que caminar en una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Es decir, el mujeriego ya no es más mujeriego, el drogadicto ya no es más drogadicto, el que tenía alguna condición de pecado ya no más tiene esa condición de pecado. Pero también cosas que nos pudieron haber hecho, sentimientos que pudimos haber tenido, abuso, rechazo, violencia, cualquier tipo de situación que nosotros experimentamos, que no necesariamente es pecado,
Eso se resuelve mediante la renuncia. Yo renuncio a todo sentimiento dañino porque entiendo que estoy en una nueva etapa. Si a mí me rechazaron mis padres, no tiene por qué seguir ese sentimiento, porque ahora entiendo que he sido acepto por Dios como mi Padre bueno y celestial, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que simple y sencillamente las cosas que nos hicieron, nosotros renunciamos a todo sentimiento que pudo haber causado un problema en mi corazón. Y todos los errores que nosotros tuvimos, ¿cómo se resuelven? Recordemos, pecado se resuelve con arrepentimiento. Cosas que nos hicieron se resuelve renunciando a todo tipo de sentimiento y cosas de esas. Pero los errores que nosotros cometimos, eso se resuelve con responsabilizarse. Imagínese si usted llega endeudado, por ejemplo, sí me arrepiento de haberme endeudado, sí renuncio a esa mala acción que tuve, sí, pero me responsabilizo de este error. Entonces hago un plan de pagos para poder pagar esa deuda, de tal modo que pueda salir en el momento que pueda pagarla por así. Entonces tenemos que responsabilizarnos y reponernos, ¿verdad? Sobreponernos. Cuando el pasado deja de ser un recuerdo activo, es decir, cuando el pasado lo recordamos pero no tiene una actividad en nuestro presente, es cuando nosotros estaremos en mejores condiciones de cumplir con la voluntad de Dios. Si yo experimenté violencia y de repente vengo a la iglesia y pasa alguna situación que si no estuviera resuelto me iba a sentir violentado, pero si está resuelto, yo no puedo sentirme más violentado porque entiendo que es una nueva etapa, que estoy en un nuevo momento, que estoy en otra esfera diferente a lo que antes me desenvolvía. Por esta razón tenemos que cuidar de que nuestro corazón esté disponible. Por lo tanto, por todo esto me gustaría darle a continuación 6 aspectos importantes sobre el servicio a Dios en la iglesia. Primera cosa, el servicio a Dios puede ser injusto. Recuérdelo siempre. El servir a Dios siempre implicará servir a los demás. Voy a servir como misionero. ¿Cómo se sirve a Dios como misionero? Sirviendo a las personas a las que vamos a predicar. Quiero servir a Dios en la iglesia, dentro de la iglesia. Todo trabajo que hagamos para Dios implicará servir a los demás. Pero cuando nosotros servimos a Dios no vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros servimos a personas, es decir, servimos a Dios al servir a las personas, ahí es donde se gesta un problema, porque servir a las personas es ir contra la corriente natural del hombre que tiene egoísmo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a experimentar actos de injusticia. Por ejemplo, ¿qué actos de injusticia? Podemos mencionar entre que no nos den las gracias por algo que hacemos. ¿Le ha pasado que usted hace algo por alguien y no le den las gracias? Que no reconozcan lo que nosotros hacemos, no tener los resultados que usted pensó que podría obtener. Imagínese que a usted le dice el pastor Fito: oigan, lo invito a usted a que dé una enseñanza este próximo miércoles, para que usted dice: qué bueno. Entonces se prepara 2 horas, otras 2 horas, al final se prepara 10 horas para dar una buena enseñanza, y cuando viene de repente usted dice: ya preparé el mejor tema de mi vida, va a ser de bendición para la iglesia. Si llega y vinieron 15 personas al estudio, usted dice: ¿qué pasó? Nadie está reconociendo el tiempo que me preparé para darles esta enseñanza. Bueno, eso pudiera ser una injusticia. Si usted se fija, usted se preparó mucho para que la gente no valorara. O imagínese, sí vinieron muchos, pero de repente usted está dando el estudio y se da cuenta que la gente se empieza a parar para ir al baño, o los ve que están en el celular y no necesariamente tomando notas de la predicación, sino están ahí con algún amigo mandándole un meme y cosas así. Y usted dirá: yo me preparé 10 horas para que esta persona no valore que lo hice por él, y ese es un acto ¿de qué? De injusticia. Pero mire, el Señor se entregó por nosotros. La pregunta es: ¿nosotros estamos a la altura de la entrega del Señor Jesús? Probablemente en parte sí y en parte no. Pero el Señor Jesús también murió por todos aquellos, aún los que no tienen ningún deseo de servirle. Realmente la muerte de Jesús, aunque es un acto de justicia para el ser humano, se hizo una injusticia con Él, porque Él no merecía la muerte, pero Él murió por nuestros pecados, por su gracia y su favor. Entonces, aunque el servicio a Dios pueda ser injusto, tenemos un llamado
a servir a Dios. Segunda cosa, el servir siempre es y será cansado. Definitivamente, esta es una gran verdad. El servicio siempre implicará un gran esfuerzo y normalmente un sacrificio de nuestra parte. Cualquier servicio, cualquier cosa que usted haga, cualquier involucramiento en cualquier área del servicio implicará cansancio, esfuerzo, dedicación. Cada vez que usted se involucra en cualquier ministerio implicará dar un extra. Y lo debemos de saber, y con ese conocimiento nosotros estar dispuestos a sacrificarnos por el Señor. Vale la pena. Por ejemplo, a mí que me toca ir a darles una reflexión a los policías, eso implica que yo me tenga que levantar el día que me toque ir a la policía muy temprano. Y tengo que ir muy bien peinado, muy bien rasurado, muy bien vestido para ir con los policías. Entonces yo tardo en alistarme 45 minutos. A donde me toca ir a veces hago 40 minutos de trayecto. Y lo que les comparto son 10 minutos. Les doy una pequeña reflexión y hago una oración por ellos. Entonces yo dedico 1 hora y media más los 45 minutos de regreso para poder compartir 10 minutos con ellos. Y de repente la carne es débil. Ay, hoy no me quiero levantar, como a todos, pero me levanto y me voy y lo tengo que hacer con gusto, entendiendo que siempre servir al Señor será cansado. Tendremos que dar un poquito de nosotros. Tercero, el servicio es la mejor oportunidad en crecer en carácter. El crecimiento de nuestro carácter está muy ligado a nuestra capacidad de servir. Porque en el servicio nosotros aprendemos virtudes esenciales como la humildad, la empatía, la paciencia. Entonces, cuando nosotros servimos a los demás, lo que estamos haciendo es dejar de centrarnos en nuestras propias necesidades y egoísmos, lo que nos ayuda a desarrollar un carácter generoso y compasivo. Empezamos a decir, como en el caso o el ejemplo que les ponía de ir a la policía, dejo algo como es tal vez descansar un poco más por ir y darles un servicio a ellos. Entonces, cuando servimos a los demás, dejamos que nuestro enfoque ya no sea nosotros y empezamos a servir a los demás. Nuestro Señor Jesús nos dio el más grande ejemplo de servicio cuando Él dijo en Marcos 10:43, el que quiera ser mayor entre ustedes debe de ser siervo de todos. ¿Quién quiere ser mayor? Seamos siervos de los demás. Entonces, servir también nos enseña a valorar más a las personas, a sacrificar nuestro tiempo, y esto es amor de manera práctica. Así cada acto de servicio contribuye al crecimiento de nuestro carácter. Por eso es importante servir, dar, no importando el precio a pagar, porque eso ayudará a que nuestro carácter sea formado, acercándonos más al ideal de ser personas íntegras y acercarnos también al cumplimiento del propósito de nuestra vida cristiana. Cuarta cosa, la presión y el cansancio puede producir que nos desviemos. Lo hemos estado hablando. Piense por un momento, ¿cómo usted reacciona ante la presión y el cansancio? Yo ya le dije que yo normalmente, mi mecha que es larga, cuando estoy tranquilo, usted puede decirme cualquier cosa y yo tranquilo y todo, pero en mi caso, ya le dije, mi mecha se hace corta, ¿verdad? ¿Cómo usted reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Usted se agüita, se desanima, ya no quiere servir, se aísla? ¿Qué hace? ¿Se enoja? ¿Se hace intolerante? ¿Qué es lo que usted hace? Los 600 hombres que venían de por sí ya cansados de su última misión, la última misión había sido una misión diplomática donde ellos se habían ido con los filisteos y fue fracaso de esa misión diplomática, y es cuando ellos vienen ya a Siclac con sus familias. Probablemente venían cansados solamente del viaje, pero también de los resultados no obtenidos, y después cuando ellos llegan se encuentran con la noticia de que la aldea estaba destruida, sus familias habían sido llevadas cautivas, y como lo leímos al principio, esto produjo una gran crisis en ellos, a tal grado que ellos lloraron sin parar hasta que se les acabaron las fuerzas. ¿Cómo reaccionan? En general, 200 de ellos ante una situación como esa simplemente se desviaron de lo que tenían que hacer. Ellos tenían que ir a rescatar a sus familias y ellos dijeron, prefiero descansar, no me siento, ¿verdad?, con la moral
o con la motivación para ir o para continuar. Lo que ellos estaban diciendo: no me importan mi esposa ni mis hijos, y mucho menos mis pertenencias. Se desviaron del propósito. Y eso mismo puede pasar cuando estamos cansados o estamos expuestos a presiones propias del servicio. Y a veces nosotros, ¿qué pasa? Nos cambiamos de iglesia, nos salimos del ministerio, mejor voy a ir y ya no me voy a involucrar. Y pasamos, siendo de los 400, nos convertimos en los 200. ¿Qué es lo que tenemos que hacer periódicamente? Servir siempre, pero ¿qué tenemos que hacer? Tener tiempos de descanso. Descansar en Dios. Y descansar en Dios es tomar tiempo para orar, para reflexionar, para reposar en su presencia, y eso nos va a fortalecer. Cuidar el cuerpo. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Dormir bien, comer saludablemente, hacer ejercicio, caminar. Eso va a ayudar a mantenernos físicamente fuertes para el servicio a Dios. Otra cosa que podemos hacer es delegar y pedir ayuda. Reconocer nuestras limitaciones y aprender a compartir responsabilidades dentro del ministerio o la vida diaria. Eso puede aligerar la carga. Y también, muy importante, mantener el enfoque espiritual, al recordar que servimos a Dios y no a los hombres. Cuando usted no lo reconozca, cuando usted no le agradezcan, cuando usted a lo mejor, o piensa usted tal vez que no es la manera correcta de ser tratado, entonces usted recuerda que lo que usted hace no es para los hombres, sino lo hace para Dios. Y cuando usted sabe eso, dice: gloria a tu nombre, porque para ti lo hago, Señor. Y la quinta cosa es que debemos priorizar la unidad de la iglesia. Tenemos que entender que por encima de cualquier problema que se dé en el servicio a Dios, debemos priorizar la unidad de la iglesia. Siempre tenemos que aprender a priorizar la unidad de la iglesia. Así como en el relato vimos que después de libertar a las familias de los guerreros, produjo una rencilla. Los 400 ya no querían a los 200. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso también puede suceder en nuestra iglesia. En medio de una situación complicada, nosotros podemos vernos inmersos en una situación como esta, de tener rencillas, tener algunos disgustos. Claro, hermanos, pues si todos nos disgustamos. Yo como pastor también me disgusto con los servidores. Yo hago mis corajes. Ay, ¿por qué este ujier no hizo esto? Ay, ¿por qué la alabanza salió acá? Ay, ¿por qué hicimos esta junta y la gente hizo esto? Yo también me disgusto. Nos podemos disgustar por un sinfín de cosas. Es más, usted se puede disgustar de algo que yo haga y yo me voy a disgustar de algo que usted haga, seguramente. Pero ¿sabe una cosa? Por encima de todos nuestros errores, por encima de todas nuestras diferencias, por encima de todas nuestras rencillas, tenemos que poner de carácter primordial la unidad del cuerpo, hermanos. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque debamos enfocarnos en la actitud conciliadora como la que tuvo David. Por encima de nuestro servicio debe estar el llamado de Dios a estar unidos. Imagínense que usted es músico. ¿Qué le gusta? Guitarrista. Y por error, ¿verdad? El que hace el rol de la alabanza le dijo a los dos guitarristas que les tocaba este mismo domingo. Llega el guitarrista, se prepara, viene el otro preparado y de repente llegan: hey, oye, me toca a mí. No, a mí. Hay dos maneras de reaccionar. Ah, sí, pues en esta iglesia no me quieren, ya habrá otra iglesia que sí me quiera. Y vamos a bajarnos. Bueno, tú te quedas ahí y vamos a estar toda la alabanza enojados. No me valoraron lo que yo hice, no me valoraron el ensayo. Este hombre que hizo los roles, yo no sé por qué lo pusieron ahí. Y todos enojados, la alabanza, todos enojados y todo. Cuando en realidad la actitud correcta: ah, hubo un error, toca tú, no hay problema, pero que la unidad siga. Y puedo bajar y decir: bueno, pues me tocó descanso, adorar a Dios con libertad, en lugar de sentirme rechazado. Entonces siempre hay que priorizar la unidad de la iglesia sobre todo, hermanos, porque Dios nos llamó a estar en unidad. Antes que ser músico, antes que ser misionero, antes que ser predicador, antes que ser cualquier cosa, Dios nos dijo que sean uno para que el mundo crea. Entonces, si es algo, ¿podemos qué? Podemos ceder. Podemos ceder. No importa, pero puedo ceder. Si a usted le toca, está bien, hágalo y lo apoyo. Ningún logro en el servicio justificará una ruptura en la iglesia, ninguna. Siempre démosle valor a que la iglesia estemos en unidad. Y sexta cosa, involúcrese cuanto antes en algún área de servicio.
Todos debemos ser parte de los 400 y no de los 200. Todos debemos ser parte de un área de servicio. Busque un área donde usted se pueda involucrar. Hay oportunidades permanentes como un ministerio, por ejemplo, ser parte de los Ujieres que permanentemente le van a estar llamando. Pero hay también algunos servicios temporales. Hermanos, vamos a hacer este evento especial. ¿Quién quiere servir? Yo. Y es un evento que terminando el evento se acaba el servicio. Usted puede ser parte, involúcrese. Lo más importante es involucrarse y servir a Dios al servir a los demás. Los 200 podrían ser miembros de una iglesia que normalmente han logrado un estatus de comodidad. Y no es que sea malo venir solo a la iglesia, pero Dios nos ha llamado a hacer un poquito más. Los 200 son los que cuando hay un convivio ellos van y comen y hasta se pueden quejar de la organización. Pero los 400 van más allá, organizan previo, asisten y se quedan después a recoger aún los platos de los 200 que ya se fueron temprano. Por lo tanto, no se trata entonces de que Dios apruebe la irresponsabilidad, pero Dios quiere que todos estemos sirviendo de una u otra manera en el Señor. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que nosotros como iglesia pudiéramos adquirir un carácter de servicio, que seamos muy serviciales, que de repente si sabemos que hay un hermano probablemente que batalla para estacionarse, imagínense, tal vez desde la tercera edad o tiene alguna discapacidad y nuestro cajón azul ya está ocupado, usted puede decir, no se preocupe, usted bájese y yo voy y le acomodo el carro. ¿Usted es del estacionamiento, es el valet parking? No, pero puedo ayudarle. ¿Me explico? O está usted estacionado más cerca, estaciónese aquí, yo voy y me estaciono allá en la Nueva España, no importa. ¿Verdad que sí? Podemos nosotros, pero ¿verdad que a veces se ha fijado que hay personas, no se sienten en mi lugar? Y si alguien se siente en su lugar, nos enojamos. Cuando, no, siéntese, no importa que yo esté parado. Yo recuerdo todavía, en una ocasión tuvimos un desayuno de mujeres hace algunos años aquí en la iglesia. Y no teníamos contemplado, era una conferencia, no era desayuno, una conferencia. Y no teníamos contemplado que vinieran tantas mujeres como ese día. Vinieron gente de varias iglesias. Y de repente empezaron a llegar una tras otra y se empezó a llenar. Entonces lo que hicimos fue, ¿saben qué? Había unos jóvenes aquí de la alabanza, necesitamos más sillas, pero yo teníamos tiempo para rentar más sillas. Me acuerdo que, bueno, tenemos una camioneta que tiene 4 asientos, saquen los asientos de la camioneta y quitamos los asientos de la camioneta, los pusimos mero atrás y ya mujeres se sentaron en los asientos de la camioneta y se llenaron. Entonces algunas hermanas de la iglesia, pues el evento era para hermanas de la iglesia, pero hermanas de la iglesia, hermanas, necesitamos ¿quién? De las más jóvenes que puedan sentarse en los escalones. Y hubo gente que se sentó en los escalones, otras estuvieron allá, sacamos mesitas, pupitres de los niños en el área de los salones y otros se sentaron, total de que estábamos llenos. Pero lo que más me gustó es que todas las hermanas asistentes están dispuestas a entregar su lugar con tal de que otra persona pudiera recibir el mensaje. Y esa debe de ser siempre la actitud de un creyente. ¿De qué manera puedo servir? ¿Me trataron mal? Híjole, qué triste. Pues podemos entretenernos, pero no cambiar la esencia del servicio, porque si algo tiene el Señor Jesús es que Él vino, ¿qué? A servir. No vino a ser servido, Él vino a servir. Y si es el creador del universo y vino a servir, entonces ese es el más grande ejemplo que tenemos en Él. Quiero concluir diciendo que todos tenemos un llamado a servir a Dios, todos. Se sirve a Dios, acuérdese bien, se sirve a Dios, siempre se servirá a Dios a través de servir a la gente. Así de sencillo. Nadie puede decir, yo estoy sirviendo a Dios, no a la gente. Todo servicio a Dios implica servir a la gente. Recordemos siempre que cuando hay gente involucrada, siempre va a haber problemas. Y esto no es una particularidad exclusiva de la iglesia. Pero aún así, Dios nos llama a servirle y nos llama a conservar la unidad en la iglesia. Le invito a disfrutar de las bendiciones de disfrutar el servicio a Dios. Y usted pregunta, para usted, ¿usted quiere ser de los 400 o quiere ser de los 200? ¿Quiere ser de los 400 que se atrevieron o quiere ser de los 200 que mejor se quedaron a descansar? Le invito a estar de pie. En este día, Dios nos hace un llamado a servirle. Y este llamado tenemos que acudir y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón.
Yo le invito a que hoy, si usted puede identificarse con los 200, decirle: Señor, estoy siendo como los 200, me siento agobiado, cansado, ya no quiero hacer nada. No, hermano, dígale: Señor, hoy quiero ya no ser más de los 200 y quiero involucrarme en algún área. Quiero poder servir de una u otra manera. Seguramente Dios va a poner una carga o un deseo en su corazón para servir. Pero si usted está en los 400 que ya está sirviendo, no se desanime si pasan cosas de repente en el entorno del servicio. Usted sirva al Señor, siga adelante. Recuerde que todo lo que hacemos lo hacemos para la gente, pero lo estamos haciendo para Dios. Es una verdadera bendición poder servir a los demás. No importa el precio a pagar, sabiendo que de Dios recibiremos una gran recompensa. Siempre, siempre, siempre. Yo les invito a que oremos. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Las personas que están escuchando por radio o por las plataformas, ahí donde están también, cierren sus ojos y pregúntense: ¿cómo es el servicio al Señor? ¿Pudiéramos hacer un poquito más? ¿Pudiéramos dar un extra? Yo les invito a que ahí donde estamos le digamos: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme alcanzado. ¿En qué puedo servir, Señor? Pon un deseo, Señor, en mi corazón de servirte, que pueda servir en las áreas, Señor, que tú me has llamado, en las áreas que tú me has dado talentos y habilidades. Te pido, Señor, que tú traigas una convicción a cada corazón. Te pido, Señor, que todos podamos ser parte, Señor, de este ejército, Señor, que va en búsqueda, Señor, del cumplimiento de tu propósito. Gracias, Señor, por la obra preciosa y maravillosa que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el servicio que cada uno de mis hermanos brindan. Señor, si hubiese aquí algún servidor que se siente que no ha sido valorado, que se siente que tal vez su trabajo no ha sido importante, o que simplemente siente que su tiempo se terminó, yo te pido que renueves, Señor, renueves sus pensamientos, su corazón, y hazle sentir lo importante que él o ella es para el servicio en tu obra. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la obra preciosa y maravillosa que haces. Oramos y te damos gracias. Amén.